esta clase del IBS. Vamos a orar para dar inicio. Padre, te damos gracias por este tiempo de IBS, Señor, donde estamos siendo preparados y enseñados, Señor, para la obra del Evangelio. Padre, danos espíritu enseñable, espíritu de sabiduría para tener conocimiento de tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir a la página, vamos a continuar con el manual del Antiguo Testamento 2. En la página 32, que estamos hablando de los libros del Antiguo Testamento, y hoy vamos a hablar acerca del libro de Salmos. Amén. ¿Están todos ya ahí? El libro de los Salmos, el autor es el rey David. Los temas principales del libro de los Salmos son las oraciones, la adoración y las alabanzas. En el libro de Salmos, del hebreo, Salmos en hebreo es Tejelín, que significa alabanzas. El libro de los Salmos es una colección de poesía hebrea exponiendo la adoración y la descripción, las experiencias espirituales del pueblo judío. Es la porción más personal del Antiguo Testamento. Amén. Los salmos es como el corazón de gratitud, de rendición, de adoración y alabanza que el rey David tenía hacia Dios a pesar de todos los procesos que pasaba. Aflicciones, luchas, todo eso era el corazón abierto del rey David para adorar al Señor, a nuestro Señor. Amén. David escribió la mayoría de los salmos. Es considerado como el autor de los 71 salmos que llevan su nombre en la Biblia. Dice, en la Biblia hebrea los salmos están divididos en 5 libros. Amén. En la Biblia hebrea el libro de los salmos está dividido en 5 sublibros, lo podríamos decir así. El primer libro de la división de los salmos va desde el capítulo 41 hasta el capítulo 150. Y en esta sesión de salmos, en el capítulo 1 al 41, la primera parte de los salmos trata de cómo trata a Dios como un ser supremo, amén. Un Dios soberano sobre todo. El tema es como el libro de Génesis, que es el hombre para Dios, amén. Del 1 al 41 lo podríamos conectar paralelamente, cronológicamente, con el libro de Génesis, donde el hombre reconoce la grandeza de nuestro Señor, amén. Del capítulo 42 al 72, la segunda parte de los salmos tiene tiene que ver con la redención de Dios con el hombre. Esto coincide con el libro de Éxodo, amén. La redención del hombre, donde vemos la bondad, la misericordia de Dios para con nosotros, amén. Y ahí todo eso es el proceso que vivió el rey David. Cuando usted lee los salmos y cuando usted lee las crónicas de los reyes y todo eso, y ve la historia del rey David, usted lo puede conectar como los salmos, como él, a pesar de todo lo que él vivió, él levantaba adoración, rendía su corazón a nuestro Señor Jesucristo, amén, a nuestro Padre Celestial. Del 72 al 89, el tercer grupo de los salmos trata del santuario de Dios. Se relaciona perfectamente con el libro de Levítico y describe cómo entrar en la presencia de Dios. Amén. En estos capítulos vemos cómo David, cómo nos enseña a entrar a la presencia de Dios, que es con gratitud, con alabanza, con adoración. Amén. Del 90 al 106 es el cuarto libro de los salmos. Enseña la historia concerniente al pueblo de Israel. En este grupo, con el libro de Números, que nos describen la historia de Israel en el desierto, amén, nos describen el proceso que pasó el pueblo de Israel, y lo podemos conectar con el libro de Números, donde vemos la historia y las luchas que el pueblo de Israel tuvo en ese tiempo, amén. Del capítulo 107 al 150, este es el último grupo de los salmos, enfatiza la palabra de Dios. El tema se relaciona perfectamente con el libro del Deuteronomio, donde se exalta y donde se establece la palabra de Dios, ¿no? Donde se habla y nos enseña que tenemos que amar la palabra de Dios, amén. Entonces ahí vemos en esas 5 subcategorías o 5 libros en los que en la Biblia hebrea se divide el libro de los Salmos. Amén. Ahora vamos a ver cuál es la clasificación
¿Cuál es la clasificación de los salmos? En los salmos podemos encontrar salmos de instrucción. Estos salmos de instrucción nos hablan acerca del carácter de los hombres buenos y malos, su felicidad y su miseria. Eso lo vemos en el Salmo 1. También vemos la excelencia de la ley divina, que lo podemos ver en los Salmos en el Salmo 19 y Salmo 119. Sobre la vanidad de la vida humana, el Salmo 90. Podemos ver sobre el deber de los gobernantes en el Salmo 82, sobre la humanidad en el Salmo 131. Podemos encontrar salmos de alabanza y adoración, son la mayoría. Reconocimiento de la bondad y el cuidado de Dios en los Salmos 23 y 103. En el reconocimiento de su poder y de su gloria en los Salmos 8, Salmo 24, 136 y 148. Podemos encontrar salmos de acción de gracias como los capítulos 18 y 34, de las misericordias hacia los israelitas en el capítulo 81 y 85. También podemos encontrar salmos devocionales, los 7 salmos penitenciales, que son los salmos en los capítulos 6, capítulo 32, 38, 51, 102, 130 y 143. Los salmos de confianza bajo la aflicción, que son los capítulos 3 y 27. Los salmos de extrema melancolía, que son el 13 y el 77. Oraciones en tiempos de angustia severa, que son los libros en los capítulos 4, 28 y 120. Oraciones de anhelo de Dios en medio de la angustia, capítulo 42. Y oraciones en tiempos de aflicción y persecución, capítulo 44. También encontramos oraciones de intercesión en el capítulo 20 y 67. Usted está viendo como si usted estudia y se aprende los salmos, usted va a declarar bastante palabra de Dios, de alabanza, de adoración, de gratitud, de oración, devocional. O sea, ve lo importante que es la importancia de que nosotros nos edifiquemos en la palabra de Dios y aprendamos de los salmos. Encontramos salmos mesiánicos, capítulo 2, 8, 16, 22, 40. Bueno, usted lo tiene ahí en el material. Encontramos los salmos históricos en el capítulo 78, 105 y 106. Amén. Entonces, mire, esa es la clasificación del libro de los salmos, como encontramos un montón de áreas en las cuales si nosotros nos aprendemos la palabra de Dios, en cualquier momento que venga nuestra vida, si nosotros nos aprendemos la palabra de Dios, vamos a tener digamos, de dónde tirar para declarar la palabra de Dios sobre nuestra vida y sobre todo proceso que estamos viviendo. Amén. Porque hablamos de cómo tenemos que ser nosotros, de la ley divina, de cómo es la vanidad humana y cómo nos tenemos que volver de todo corazón a Dios, oraciones, devocionales. O sea, la palabra está para declararla y aprenderla. Y estos salmos era el corazón abierto del rey David hacia Dios. Amén. Dice algunos pensamientos de los salmos. Dice, la palabra confiar es la idea primordial y más prominente del libro de los salmos. Dice, vemos a través de los salmos cómo David siempre recurre a pesar de sus flaquezas, David vivía en Dios. Amén. O sea, esto es una clara, David pasaba de todo, pero él levantaba salmos, o sea, alabanza y adoración a nuestro Señor. Amén. No importaba lo que estuviese viviendo David, él lo daba todo por Dios. Amén. Es como lo que les decía la semana pasada. Job, en todo el proceso que vivió y sus amigos y su esposa, en ningún momento renegó de Jehová Dios. Y aún sus amigos lo presionaban para que declarara su pecado, porque había venido y Dios le había quitado todo, y le había venido enfermedad. Pero Job rehusó renegar de Dios, sino que antes le daba la gloria a Dios. Y en este libro también, mire todos los salmos que escribió el rey David, donde tenemos enseñanzas para nosotros aprender a hablar la palabra de Dios. Amén. Este es el tiempo donde tenemos que empezar a declarar más palabra de Dios que más nuestras palabras, porque nos vienen angustias, circunstancias, y esa es la naturaleza humana, que es más fácil quejarnos y es más fácil renegar, ¿no? Decir, no, es que no se puede, es que la enfermedad y que esto. Pero miren, todos esos procesos que el rey David, si usted lee las crónicas y todo eso, en todos esos procesos que vivió el rey David,
él declaraba los salmos de Jehová Dios, amén. Él le levantó salmos a Dios de gratitud, de acción de gracia, de alabanza, de adoración, amén. De estudio de uno mismo, donde él reconocía la vanidad humana, pero reconocía que era necesario el temor de Dios, amén. Dice también en el libro de los Salmos encontramos la alabanza, estaba siempre en su labio, siempre tenemos que estar alabando a Dios. O sea, alabanza es darle gracias, alabanza es estar agradecido, es estar alegre, es estar gozoso, porque mientras nosotros tengamos a Cristo, lo tenemos todo. Amén. O sea, eso es lo que nos está enseñando el rey David. En el libro de los Salmos también encontramos el gozo. Es otra palabra favorita en los Salmos. Dice, ni aun las pruebas que David tuvo pudieron nunca empañar su gozo en Dios. Esto es carácter. Imagínate, este libro también nos enseña de carácter, porque no importa lo que vivamos, si tenemos a Cristo, nada nos debería de robar el gozo en Cristo Jesús. No importa lo que usted atraviese, se le moche en una pata, quiebre, le pase lo que le pase. Usted siempre tiene que estar gozoso. ¿No? Le pisaron el dedo gordo, usted tiene que estar gozoso. Ay, pero Señor, glorioso es tu nombre. Usted puede pasar lo que pase, pero siempre le tiene que dar la gloria a Dios. Una cosa es uno decir, ay, qué dolor, sí, pero la cuestión es cuando usted, ay, no, pero es que esto no se podía, que esto no, mira, David, en todo momento, a pesar de todo lo que vivió, de todos los errores que cometió, no perdía el gozo en darle la honra, la gloria y todo a nuestro Señor, amén. El libro de los Salmos también nos habla de la misericordia, aparece muchas veces. David habló a menudo de la justicia de Dios, la rectitud de Dios y la ira de Dios, amén. Miren, Primera de Crónicas 23:5 dice que David tuvo una orquesta de 4,000 músicos a su disposición para levantar todos estos salmos a nuestro Señor Jesucristo. 4,000 músicos, o sea, miren la importancia de la alabanza, de la adoración, ¿no? Lo que nos enseña los salmos de cómo tiene que ser nuestra vida. Mientras Saúl lo perseguía para matar, David levantaba salmos. Mientras David cometió errores y mató y fornicó y hizo y deshizo, pero iba y se humillaba delante de Jehová Dios y le daba toda la gloria a Jehová Dios. Usted peca y se olvida de ir a pedir perdón a Dios. Y no es así, usted tiene que humillarse delante de Dios y eso nos enseña David. Y darle gracias a Dios porque aunque usted no sienta a Dios ahí, usted le está rindiendo su corazón y Dios va a tener misericordia. Por eso dice que ahí vemos también la misericordia de Dios, amén. Y 4,000 músicos, 4,000 músicos tenía David para componer alabanza, adoraciones a nuestro Señor. Imagine cómo sería ese palacio de David, ¿no? 4,000 músicos. No, aquí tenemos unos cuantos y Dios hace cosas, imagínate, con 4,000 músicos, ¿cómo sería eso, no? Címbalos, trompetas, arpa, lo que usaban, clarinetes, todas esas cosas raras que usaban en ese tiempo. Imagínate cómo sería ese altar, cómo sería eso de espectacular, ¿no? Cómo David levantaba esa atmósfera a Jehová Dios, que compuso casi todo el libro de los Salmos. Entonces, eso nos demuestra la importancia de que nuestro corazón esté agradecido, que nuestro corazón esté en alabanza, ¿no? Como lo decía al comienzo, el tema principal de este libro de los Salmos es enseñarnos oraciones de gratitud, oraciones de corrección, es enseñarnos adoración y es enseñarnos alabanza, porque esa tendría que ser nuestra forma de hablar y de declarar, estar siempre alabando a Dios. Usted está en el trabajo y tiene una insoportable, dele gracias a Dios. Bendígala, Señor, gracias por esta insoportable. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya la gloria, Señor. No cantándole las 40 detrás, sino dándole gloria a Dios, porque así era David. Mientras Saúl lo perseguía, David podría decir, pero mira este hijo de su madre, ¿quién se creyó? No, pero David daba gloria a Dios, lo bendecía, lo honraba y decía que él no iba a tocar el ungido de Jehová Dios. Y mire, compuso y dice la palabra de Dios que David era un hombre conforme al corazón de Dios, tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces, mire, usted lee la historia de David, le pasó de todo, le hicieron de todo, familiar, personal, se puede decir ministerial, hablando del momento de reinado de él. Pero mire, 4,000, una orquesta de 4,000 para levantar alabanza, adoración y oraciones de gratitud a nuestro Señor. Amén. Y esa tiene que ser nuestra gratitud. Amén.
del Nuevo Testamento, que es acerca del libro. Entonces, recuerden, hoy estudiamos el libro de los Salmos. ¿Quién es el autor del libro de los Salmos? El rey David. ¿Cuál es el tema principal del libro de los Salmos? La adoración, ¿qué más? La oración y la alabanza. Amén. El libro de los Salmos en la Biblia hebrea está dividida en 5 libros. Amén. Estos son puntos que le van a preguntar en el examen. En la Biblia hebrea está dividida en 5 libros. Amén. Del 1 al 41, del 42 al 72, del 72 al 89, del 90 al 106 y del 107 al 150. Sí, eso está en el manual. Donde pone división de salmos. Luego usted va en contra de la clasificación de los salmos. Los salmos, hay salmos de instrucción, salmos de acción de gracias, salmos devocionales, salmos mesiánicos, amén, y salmos históricos. Algunos pensamientos de los salmos es la confianza, es la alabanza, es el gozo y es la misericordia. Amén. Aprende a hacer eso. ¿De cuánto se componía la orquesta de músicos del rey David? De 4,000, y eso está en Primera de Crónicas 23:5. Ahora vamos. Salmo 119:11. Ajá. Hoy vimos también, esto es un repaso, el libro de los Proverbios. ¿Quién es el autor del libro de los Proverbios? ¿Y cuál es el tema principal del libro de los Proverbios? La sabiduría, amén, para una vida recta. Amén. Entonces, perdón, esos salmos mesiánicos, se preguntan cuáles eran los salmos mesiánicos, no tiene que ser el 2, el 8. Puede ser, sí. Pero no creo que le pregunte eso, sino que de pronto puede que le pregunte cuál es la clasificación de los salmos. Le puede decir salmos de introducción, salmos de acción de gracias, salmos devocionales, salmos mesiánicos y salmos históricos. Entonces usted responda, ¿son correctas estas? No, o sí, son fan. Y pues usted se lo tiene que tener una idea. Amén. Igual que en los libros, en el libro de Proverbios, le puede decir, el libro de Proverbios, ¿qué temas nos enseña? Pues acerca de la sabiduría, acerca de la rectitud, acerca del temor de Dios, de la moralidad, de la castidad, de la confianza, de los diezmos, del dominio en la lengua, de la crianza de los niños, de la honradez, de la reverencia y del sentido común. Amén. Entonces ya con esto terminamos la clase. Y en la próxima semana estaremos hablando acerca del libro de Eclesiastés y el libro de Cantares. Amén. No. No, el examen todavía le queda. El examen es, vea, ya les digo cuándo es el examen. Entonces, este tampoco hay los trabajos estos. No. Bueno, creo que no hay exámenes. En marzo, el 18 de marzo, el examen final. El único examen que hay de estos 5 libros, de estos 17 libros, es el examen final el 18 de marzo. O sea que vamos a ver Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, la introducción a los libros proféticos, profetas mayores que son Isaías y Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, el Daniel se estudió en el material anterior, los profetas menores
que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás y Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Y ahí terminamos y nos vamos al examen, que la nota es un 100%, o sea, es un único examen para aprobar este trimestre. Sí, que no hay más ¿Ah? puntuaciones. Porque es el único examen, no hay trabajo, no hay nada. Entonces, este examen es el 100% para usted aprobarlo y aprobar este trimestre. ¿Amén? Bueno, pues te los dejo ya con la ministra Natalia para la otra clase. Amén. Gracias por venir y nos vemos la próxima semana. Bueno, si quieren, para que tengan un resumen de lo que vamos a ver hoy, pueden hacerse foto a esa imagen. La semana pasada les hablé un poquito acerca de lo que era el Nuevo Testamento, más o menos el enfoque histórico en el cual estaban. Le hablé también de que habían los evangelios, que estaban los 4 evangelios, que eran dirigidos a diferentes tipos de personas cada evangelio. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, de los evangelios. Entonces, si se acuerdan, habían los evangelios sinópticos, la palabra sinópticos es que son muy parecidos entre ellos. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas son evangelios que son muy parecidos entre ellos. En cambio, hay un evangelio independiente que es el evangelio de Juan, ¿ok? Todos estos están basados en un mismo libro. Parece que era Marcos, que fue el primero que fue escrito, y estos dos están basados un poco en eso, en Marcos, ¿vale? ¿Qué sucede? Y entonces vamos a ir con Mateo, el primer evangelio de Mateo. ¿Quién es el autor? El autor es Mateo, el llamado cobrador de impuestos, ¿vale? Entonces es Mateo el que era cobrador de impuestos. ¿Por qué es importante eso? Porque usted puede saber de dónde Dios sacó a cada persona, a cada autor de los libros. La palabra de Dios dice que de lo vil y menospreciado escoge Dios para avergonzar a los sabios. Pues Mateo era un cobrador de impuestos, o sea que era alguien que perseguía a las personas, pero Dios lo transforma en un perseguidor de hombres, en un ganador de almas. Entonces, ahí, por ejemplo, le hablan, ahí en el manual, dice en qué partes usted puede encontrar donde se habla acerca de este Mateo. Dice que también era llamado Leví en Marcos, capítulo 2, versículo 14. Entonces, cuando usted encuentre la palabra Leví en ese pasaje, lo ve ahí en su material, se refiere a Mateo. ¿Cuándo fue escrito? Fue escrito en los años 60, antes de la caída de Jerusalén, después de Cristo, ¿ok? Entonces, en los años 60, ¿para quién iba dirigido este libro? Este libro de Mateo iba dirigido a los judíos. Es importante porque acuérdese que le dije, según el contexto histórico, es muy importante a quién iba dirigido cada pasaje, cada evangelio, cada libro que hay en el Nuevo Testamento. Es muy importante hacia qué pueblo iba dirigido, porque usted puede ver la raíz de la cual Dios quería libertar a ese tipo de personas, ¿ok? Entonces, en Mateo va dirigido hacia los judíos, y por eso se habla acerca de Jesús, o el propósito en ese libro, como le estamos hablando a los judíos y queremos que reconozcan a Jesús. Entonces, como para ellos Jesús es un profeta, ¿qué hizo Mateo? Les habló acerca de Jesús como el Mesías o el Rey, porque los judíos iban a recibir al Mesías o al Rey. Entonces, en vez de hablar de Jesús solamente como Jesús, habla de Jesús como el Mesías o Rey, para que los judíos digan, ese lenguaje lo entiendo, ese lenguaje me gusta. Entonces voy a recibir ese mensaje que hay en ese libro, ¿ok? Entonces, si se acuerda de, por ejemplo, muchos de ustedes, yo creo que todos estuvieron prácticamente
en la cumbre de liderazgo, que papá nos habló acerca de que nos volviéramos como serpientes. Y usted se acuerda que él dijo que nosotros tenemos que hablar el mismo lenguaje de las personas. ¿Por qué? Para que nos reciban, no porque queramos ser como ellos, no, porque para que nos reciban y reciban el mensaje que nosotros le vamos a llevar. Dice que la serpiente se camufla y es lo de hablar el mismo lenguaje, estar metido en el mismo ambiente. Esto era lo que hacían los discípulos de Jesús con los evangelios. Se volvían serpientes que se camuflaban trayendo el mensaje del reino para que las personas se convirtieran a Cristo. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. Entonces ellos, ¿qué tenían que hacer? Camuflarse por el lenguaje para poder que ese pueblo lo recibiera y recibieran a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, en Mateo va dirigido hacia los judíos, se habla acerca de Jesús como el Mesías o como el Rey, y se hace un enfoque muy profético del Antiguo Testamento. Los judíos, ¿en qué libros basan su Torá? En el Antiguo Testamento. Entonces ellos hablan las profecías del Antiguo Testamento porque los judíos entendían el Antiguo Testamento, sabían de qué hablaba el Antiguo Testamento, entonces nombraban profecías como la de Isaías, que dice que he sido ungido por el Espíritu de Dios para... Entonces se habla muchas profecías acerca del Mesías, de cómo había de venir, siempre si usted se pone a leer la palabra, hay mucho enfoque profético en ese libro. Luego, bueno, aquí importante por ahí. Cosas importantes acerca de este libro de Mateo. Para los judíos, ¿qué es importante? La genealogía de Jesús. Para ellos es muy importante de dónde vienen las personas, quién era el antepasado, quién era el padre, de dónde viene. Y lo primero que hace Mateo es hablarnos de la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque para ellos es importante eso. Entonces se habla acerca de la genealogía de Jesús, se habla acerca de la visita a los Reyes Magos, de la entrada triunfal en Jerusalén, del juicio de las naciones, de la inscripción en la cruz. Solo en Mateo se usan las palabras el reino de los cielos. ¿Ok? Entonces cuando usted encuentra solo en este evangelio se habla del reino de los cielos. Por ejemplo, dice aquí entonces en la parte de abajo en el bosquejo, dice, número 1, la primera parte en la cual estaba el libro de Mateo, está acerca del rey manifestado y su reino rechazado. Lo primero que muestra es el rey Jesús nacido, manifestado, y cómo la gente empieza a rechazar el reino que él traía. La segunda parte de la cual habla Mateo es acerca de ese rey rechazado. Sus enseñanzas son rechazadas. Si usted se da cuenta, los fariseos, ya me leí, hoy terminé todo el libro de Mateo. Entonces, empiezan los fariseos a hablar acerca de Jesús y empiezan a decirle, pero vamos a prenderle, vamos a tentarle, vamos a hacerle caer, y todo el rato buscan hacerle caer. ¿Por qué? Porque no creían en lo que él decía. Entonces, ¿cómo lo empiezan a rechazar? Le dicen, bueno, ¿y a quién hay que darle tributo? Y entonces a poner a prueba todas las enseñanzas que él traía. Entonces, todo eso empieza a ser rechazado. La siguiente parte es acerca de la pasión de Jesús y la muerte de ese rey. Cómo Jesús muere y habla acerca de eso. Y la última parte es acerca de la resurrección y la gran comisión que le hace a los discípulos. Que él resucita, se transfigura, se presenta, y entonces mandan y ponen a personas alrededor de soldados que cuidaran la tumba, y entonces Jesús se presenta ya resucitado ante María Magdalena y ante los discípulos, etcétera. Entonces,
Aquí podemos ver en Mateo, podemos ver la figura de Juan el Bautista, podemos ver la tentación, la predicación de Jesús, sus enseñanzas, sus milagros, sus liberaciones, pero la gran enseñanza que da Mateo es esta. Y esto es lo más importante, creo que es o sea, ahora estoy en la 16. Este cuadro lo hice yo para ustedes, para que lo tengan más claro, ¿vale? Se lo van a pasar por el grupo para que lo puedan tener, ¿vale? Entonces, la enseñanza ética de Jesús, ¿qué enseña Jesús en Mateo? Jesús en Mateo enseña a amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo. Lo que más hace Jesús en todo ese libro de Mateo, incluso a mí me sorprendía esta mañana cuando estaba leyendo los últimos capítulos de Mateo, que dice, pero es que no entendéis, 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 y todo el rato le dice a los discípulos, es que no entienden, es que no entienden, es que no entienden, y él como con esa angustia de decir, por favor, entiendan que lo que les quiero enseñar es que amen al prójimo, que amen a Dios por encima de todas las cosas, que no juzguen, que no condenen, que no manden al infierno, que perdonen, que amen. Esto es lo que quiere hacer Mateo en este libro, ¿ok? A decir siempre, amemos a Dios, pero así como Dios nos ama, tenemos que amar al prójimo y poder perdonar. Cuando Pedro le dice, Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar? ¿7? No, hasta 70 veces 7. Todo el libro de Mateo es acerca del amor a Dios y el amor al prójimo. ¿Ok? Entonces, esto es importante que usted lo sepa, ¿ok? El libro de Marcos iba dirigido a los romanos. Recuerde, como le dije la semana pasada, que habían muchos pueblos en Israel, había mucho pueblo, que la nación de Israel no existía, que estaba dividida en dos, que estaban en una parte al norte unos, al sur otros. Y entonces nos encontramos a los romanos intentando conquistar, a los griegos intentando conquistar, nos encontramos a los celotes, nos encontramos a los sinofenicios, nos encontramos un montón de tribus, de doctrinas que tenían, de sectas que habían. Nos encontramos a los fariseos, a los escribas. Entonces, todo esto, ¿por qué? ¿Por qué son escritos los evangelios? Para llegar el mensaje de salvación a alguien. Entonces, Marcos fue para llevarlo ¿a quién? A los romanos. ¿Cómo se habla a los romanos? Se habla acerca de Jesús como el siervo y el poderoso Hijo de Dios. Porque los romanos entienden de esclavitud y de reyes. Entonces, como entienden de reyes y esclavos, entienden de siervos. Y como entienden de siervos, entonces se refieren a Jesús como el que vino a servir, no a servir a otros, sino que él vino a servir a otros, no a ser servido. Y entonces siempre se refieren a Jesús como el siervo o como el poderoso Hijo de Dios, porque no se pueden referir solamente como un siervo, como un esclavo, no, porque entonces, ¿a quién vamos a seguir? A un esclavo no queremos seguir. Entonces, no solo se refieren a Jesús como siervo, sino como el poderoso, el que podía hacer señales, milagros, maravillas. ¿Por qué? Por tal de llevarles el evangelio a los romanos. ¿Qué encontramos ahí? Los milagros de Jesús. En Marcos se habla acerca de los milagros de Jesús. ¿Quién era Marcos? Era un acompañante de Pablo y Bernabé, que usted también lo va a encontrar en Hechos, ahí usted puede ver, puede tener referencias ahí en su manual. También se habla acerca de Juan Marcos, y Juan Marcos fue discípulo primero de Pedro, antes de ser discípulo de Jesús. Entonces, no sé si usted entiende, yo entiendo muchas cosas en el espíritu. En el espíritu usted puede comenzar siendo discípulo de cualquier persona en la iglesia, pero si usted se permanece, es fiel, y Dios lo puede llevar a ser de discípulo del padre de la casa. Dios lo puede poner en lugares altos. Pues así le pasó a Marcos. Marcos empezó siendo discípulo de Pedro
y terminó siendo discípulo de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque vivió su vida como Jesús lo mandaba. Entonces, era para los gentiles, se usan expresiones en griego y en latín. ¿Qué más? Se habla acerca de un dinamismo, de un Jesús que hace milagros, de un Jesús que está produciendo cosas. La primera parte del Evangelio de Marcos habla acerca de la venida de Jesús como el siervo. Luego se habla de la obra del siervo, qué es lo que hace el siervo, y ahí usted puede ver. La tercera parte es acerca de la muerte de ese siervo, como en el Sanedrín lo quieren crucificar, como Jesús va al Getsemaní, y se habla acerca de la resurrección de Jesús, de ese siervo. Después tenemos Lucas. Recuerde que estos 3 libros o estos 4 evangelios no están ordenados en orden cronológico, ¿vale? Pero están ordenados de alguna forma para poder dar las enseñanzas. Lucas va dirigido a los griegos y entonces se habla acerca del Hijo del Hombre. ¿Ok? ¿Por qué se habla acerca del Hijo del Hombre? Porque si usted estudia a los griegos idolatran la figura humana. Creen en el hombre como Dios. Creen en la sabiduría. Sócrates, Platón, toda esta gente, ¿de dónde sale? De los griegos. ¿Y qué creían? En la sabiduría humana. Sus enseñanzas se basaban en el hombre. El hombre era perfecto. Hablan de, si usted va a Grecia y todo eso, ve las esculturas de hombres perfectos, fuertes. ¿Por qué? Porque lo que ellos idolatraban era el hombre. Entonces, ¿cómo se refiere Lucas a Jesús? Como el Hijo del Hombre. Entonces, ¿por qué como el Hijo del Hombre? Pero no se podía quedar solamente como el Hijo del Hombre, sino que tenía que demostrar que era Dios. Y entonces con los hechos veraces que hacía Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Entonces enseñaba. Este evangelio es más universal, es para llegar a más gente, no es solamente para llegar a los griegos, sino que intentan llegar no solamente a los griegos, sino un poco más de gente, ¿ok? Se habla acerca del Espíritu Santo y se habla de los marginalizados. ¿Quiénes son los marginalizados? Ahora vaya ahí a la parte de abajo, al bosquejo. En el bosquejo le dice que la primera parte del libro es acerca del nacimiento y el comienzo del ministerio de Jesús. Luego se habla del ministerio de Jesús en Galilea. Luego se habla del viaje a Jerusalén, del rechazo, la muerte y la resurrección. Porque era más universal, porque conectaba desde Adán hasta Jesús, conecta toda la genealogía, se habla acerca dice, conecta la vida de Jesús a eventos seculares históricos, etcétera. Bueno, ahora, los marginalizados, ¿dónde está? Por ejemplo, la mujer que unge los pies de Jesús, Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, el criminal en la cruz que se arrepiente, la parábola del hijo pródigo, los samaritanos en la parábola de la samaritana y de los leprosos y todo esto. Dice, no invitar a comer a los amigos pobres, no invitar a comer sino solo a los amigos en vez de a los pobres, el hombre rico y Lázaro, mujeres como Elizabeth, Ana, María, la viuda de Naín, todos estos eran gente que estaba marginada. O sea, un samaritano no podía tener relación con los judíos. Un cobrador de impuestos era fuera de los judíos. Entonces se habla mucho acerca de este tipo de personas y hay muchas parábolas acerca de ello. ¿Ok? Luego tenemos el evangelio independiente que va dirigido a los
gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. Los romanos también son gentiles y los griegos, pero aquí no solo se refiere a los gentiles estos dos, no va dirigido especialmente a ellos, sino a todos nosotros. A todos nosotros, que usted, ¿cuántos de aquí son romanos? ¿Y cuántos son griegos? Ok, pues este evangelio va dirigido a todos nosotros. Va dirigido a todos los que no son judíos, pero que a lo mejor tampoco son romanos ni griegos, al resto de la tierra. ¿Okay? Entonces va este evangelio. ¿Y cómo se habla? Se habla acerca del Hijo de Dios y del Señor. Entonces, si usted se da cuenta, en todo se habla de Jesús de forma diferente. ¿Para qué? Para llegar a las personas. Y en este evangelio se habla acerca de Jesús como hombre. ¿Cómo Jesús como hombre? Para que usted se identifique con Jesús. Jesús no era tan diferente a nosotros. Él era hombre, 100% hombre, pero 100% Dios. Entonces, ¿para qué? Para que nosotros no digamos, ay, no es que Jesús siendo Dios, pues claro, él no tuvo ninguna tentación, no. Se habla acerca de Jesús como hombre, el que tiene tentaciones, el que sufre, el que padece, el que llora, y entonces se ve toda la forma de Jesús como hombre, pero también se refleja la divinidad o la deidad de Jesús, que él también era 100% Dios, como con los milagros que hacía. Entonces, dice también ahí que en ese evangelio dice que si se escribieran todos los milagros que hizo Jesús, no habría libro en la tierra que llenara todos los milagros que hizo Jesús. ¿Para qué? Para demostrarnos su deidad, que Él es Dios, que Él es divino, que Él tenía todo poder en su mano. Entonces, este evangelio es dirigido a todos nosotros. ¿Quién era Juan? Era el discípulo amado. Era pescador en Galilea, juntamente con su hermano Jacobo. Fue el discípulo más joven que Jesús tenía. ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, se habla, hay muchos contrastes en este libro, y hay contrastes como la luz con las tinieblas, los judíos con los israelitas, la vida, con la muerte, la ceguera con la vista. Se habla acerca de el gran juicio y de todos los testigos, las señales, maravillas que tienen que hacer. Entonces, importante que usted sepa estos evangelios a quién iban dirigidos, para que usted pueda entender el contexto de lo que estaba pasando. Por ejemplo, yo leyéndome esta versión, este evangelio, ayer que me estaba leyendo y antes de venir a la oración que teníamos el gobierno, hubo un pasaje que me impactó mucho, y era cuando todos conocen cuando el Señor dice, los obreros son pocos, la mies es mucha, los obreros son pocos. Oren al Dios de la mies que envíe obreros a su mies. Pero en la versión que yo me estaba leyendo, que no es la Reina Valera, sino otra versión, esa versión lo decía así, me gustó mucho, porque impactó mi mente, impactó todo mi ser. ¿Qué decía? Muchos son los que necesitan creer en Jesús, pero pocos son los discípulos. No habla acerca de obreros, habla de discípulos. Y cuando habla de discípulos dice, pocos son los discípulos que se comprometen a llevar este evangelio a todas esas personas que necesitan el evangelio. Por eso oren al Dios de los discípulos que envíe discípulos. Entonces luego mi mamá me puso y me dijo, usted dirige el grupo que ora por la visión. Y con ese enfoque, imagínense yo cómo oré, desde un lugar del espíritu. ¿Por qué? Porque yo empecé a orar por la visión de Dios, por las almas, por todo esto que es la visión de Dios.
que es las almas, la gran comisión, la gran cosecha, empecé a orar, Señor, envía discípulos, trae discípulos, que los discípulos se comprometan a predicar el evangelio del reino, que hayan discípulos, levanta discípulos, trae discípulos, liberta a la gente. ¿Por qué? Porque cuando usted entiende desde dónde estaba, entonces, imagínese que si eso lo recibí leyendo un libro y un evangelio y un pasaje tan sencillo y todo lo que, mejor dicho, nos pusieron a ver 1 hora y le dije a mamá, me faltó 1 hora más, porque pudimos orar por todo eso dirigido de acuerdo a la palabra. Entonces, usted léase la palabra de Dios, pero léasela con sabiduría, porque cuando la lee con sabiduría va a tener una nueva revelación de todas las cosas. Y como cuando yo oraba por las almas, como aquí se habla acerca del amor al prójimo, imagínese usted orando por las almas con el amor al prójimo, con el no juicio, con haber escuchado a Jesús diciendo, pero es que ustedes no entienden, es que no lo entienden, es que no entienden. Pues imagínense que puede hacer todo esto, leernos estos pasajes. Entonces, yo los invito a que ustedes cojan la disciplina de leer la palabra de Dios y que la lean con revelación, que cojan este cuadrito, imprímanselo y empiecen a leer la Biblia y empiecen a leer los evangelios y empiecen a leerlos con esa revelación. Todo el evangelio no estaba dirigido para las mismas personas, entonces la forma que usted tiene de predicarle a un empresario no es la misma forma como usted tiene que predicarle a un marginado en la calle. ¿Por qué? Porque así lo hicieron esos discípulos. Predicaron el evangelio a través de esos evangelios, ¿cómo? Dirigiéndose de manera específica a cada grupo de personas al cual ellos se dirigían. Porque ellos no se hacían a ellos, sino que simplemente, ¿cómo te explico? Lo que explicaban de la serpiente. Ellos se identificaban. Se identificaban con ellos y los llevaban a su territorio. Incluso aquí creo que es Juan, sí, o Juan, aquí Lucas o Juan, no me acuerdo ahora. Uno de los dos, que se me bloqueó el móvil. Era doctor. Lucas, creo que es Lucas, sí. Era doctor. La forma que él escribe el evangelio es una forma más ordenada que todos los otros evangelios. ¿Por qué? Por quién era. ¿Y por qué? A quién iba dirigido. Un doctor predicándole a un griego. Porque un griego cree mucho en la sabiduría, cree mucho en eso. Entonces, ahí nos lleva a ver lo que son los etnos, las atmósferas, el saber cuándo es mi etnos, cuál es mi etnos y cuál no es mi etnos, cómo le tengo que predicar al uno, cómo le tengo que predicar al otro. Este era doctor, lo hizo de la forma más ordenada posible y pudo llegar a gente muy sabia de la época. Entonces, es muy importante que usted se lea así, con esa revelación, todos los evangelios. Cuando yo he leído a Pablo dice, yo me hago gentil para predicarle a los gentiles y me hago judío para predicarle a los judíos. Entonces, si ve que todo lo que Dios quiere hacer en esta temporada es muy grande, pues tenemos que ser muy sabios y entendidos en todo lo que hacemos. ¿Ok?